Bienvenidos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la última semana de septiembre del 2016. Soy Otman Gordillo y en las imágenes de esta semana tenemos básicamente un evento pasado muy importante y un evento que está por venir. En el primer caso, la Reserva Federal se reunió la semana que acabó de pasar y claramente a nuestro juicio tuvo un sesgo dovish. Vamos a ver en este video cuáles fueron las señales que dio la Reserva Federal en su última reunión y qué implicaciones o qué señales nos pueden dar para futuras reuniones. Por otro lado, no menos importante, la reunión de la OPEP, que va a darse la semana que está iniciando. Básicamente vamos a analizar los factores, digamos, que favorecen y los factores que van en contra de llegar o de alcanzar un acuerdo en esta reunión. Como siempre, este tipo de reuniones pues tienen muchísimos rumores, tienen muchísimas, digamos, dudas sobre lo que las medidas a las que se puede alcanzar, pero queremos explorar un poco más allá, ver cuáles son las probabilidades y las posibilidades que se alcance un acuerdo. Ahora, analizando el calendario que hemos venido viendo durante las últimas semanas, básicamente nos encontramos en este punto. Y como lo pueden imaginar, hay dos eventos muy importantes a darse en los próximos días. Primero, como lo habíamos mencionado, la reunión de la OPEP, básicamente al inicio de la semana, y hacia el final de la semana la reunión del Banco de la República en Colombia. Aunque hay muchas dudas respecto a estos dos eventos, lo que queremos hacer es plantear escenarios para tratar de una forma delimitar el camino, digamos, o las diferentes situaciones que pueden generar la reunión de estos países y la reunión de la Junta del Banco de la República. Todo esto está enmarcado en lo que hemos venido llamando las reformas estructurales. Y digamos que de ahí lo importante es que en el tema del proceso de paz se va a dar la firma del acuerdo el día 26 de septiembre. Y el próximo domingo tendremos el plebiscito y obviamente ese va a ser uno de los temas importantes que vamos a analizar en la próxima semana. Bueno, en últimas, creo que lo más importante que quisiera dejarles, la principal idea, la principal conclusión, es que el riesgo que habíamos previsto desde hace varias semanas, digamos que de una u otra forma, pues ya está resuelto. Y esto implica que veíamos digamos, un peligro que la Reserva Federal aumentara sus tasas en el corto plazo. Vamos a ver, analizando un poco todas las herramientas que tuvimos digamos que a partir de la reunión del miércoles pasado, que este riesgo se ha moderado en gran medida. Y en últimas, la Reserva Federal esperaría únicamente una subida en el 2016 y en el 2017 únicamente dos subidas. Si hacemos cuentas, en el 2015 se hizo únicamente una subida. Esto implicaría que en 3 años, tendríamos únicamente 4 subidas. Claramente, esto es una política que no es para nada agresiva en términos de subida de tasas. Pero este tema lo vamos a ver con más detalle en la parte correspondiente a este video, en el que analizamos digamos que las diferentes herramientas que nos dio la Reserva Federal. Bueno, entonces, sin más preámbulos, los temas que vamos a analizar en este video son primero, obviamente, y ya hicimos la pequeña introducción, Estados Unidos y la Reserva Federal. Vamos a analizar qué fue lo que pasó en esa reunión y cuáles son las implicaciones de dichas decisiones. De ahí vamos a pasar al tema del petróleo. Vamos a analizar, primero que todo, los niveles del WTI y segundo, por qué sí y por qué no puede darse un acuerdo para ya sea congelar o recortar la producción por parte de los países pertenecientes a la OPEP. Y finalmente, vamos a ir al tema Colombia, al tema local, en donde vamos a analizar dos cosas que me parecen de la mayor importancia.
Por un lado, un dato muy importante y es la reducción en el déficit en cuenta corriente y obviamente vamos a, digamos que, mostrarles nuestro punto de vista sobre lo que puede pasar en la Junta del Banco de la República que se va a llevar a cabo hacia el final de la semana. Nuevamente, y como es costumbre, acá en esta presentación vemos muchos otros temas que son realmente bien interesantes, muy importantes. Por cuestiones de tiempo no los analizamos en este video, pero si ustedes quisieran tener acceso a esta presentación en PDF, por favor, escríbanos a los correos que van a ver al final de este video y nosotros les hacemos llegar esta misma presentación para que puedan analizar ustedes mismos la totalidad de los temas que nosotros analizamos en esta herramienta. Bueno. Entonces, sin más preámbulo, vamos con el primer tema. Básicamente, ¿qué es lo que pasó en la Reserva Federal en los Estados Unidos? Y básicamente, miren, esto es la foto que quedó después de la reunión. El mercado no espera una subida en noviembre, únicamente hay un 14,5% de probabilidad de subida en la próxima reunión. Básicamente, eso todo se trasladó a diciembre. Porque en últimas el mercado está viendo casi un 60% de probabilidad de subida en el último mes del año. Esto implica una subida en diciembre del 2015, otra subida en diciembre del 2016. Y claramente, si esto no es un sesgo dovish por parte de la Reserva Federal, entonces creo que es muy difícil determinar qué sería un sesgo dovish. Ahora, veamos qué fue lo que dijo puntualmente la Reserva Federal. En este momento vamos a mirar tres herramientas. Primero, el comunicado. Segundo, vamos a ver o analizar lo que es el famoso mapa de puntos. Y finalmente vamos a ver las proyecciones. Entonces vamos con la primera parte, que es el comunicado de la Reserva Federal. Digamos que el comunicado oficial. Primer punto, la economía, según ellos, se muestra bien, se muestra creciendo, pero en últimas, lo que determinan es que este crecimiento no es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente, digamos que dinámico, para soportar una subida de tasas en el corto plazo. Segundo punto. Básicamente, han habido ciertas presiones inflacionarias, pero según el comunicado, y acá lo estoy señalando, estas presiones inflacionarias por lo menos no son evidentes y uno podría decir que no son urgentes. Hay que tener en cuenta que el lenguaje usado en el tema de inflación realmente no muestra una presión o una preocupación en torno a dicho tema. Bueno, tercer punto que me parece importante mencionar. Dicen que es necesario y de una u otra forma es prudente esperar para tener mayor evidencia que soporte una subida de tasas de referencia. Como quien dice, seguimos en el mismo, digamos, sentimiento que en los últimos meses, en donde nos hemos, o la Fed ha determinado ser data dependiente y hasta ahora no ha visto la evidencia necesaria y suficiente para dar un ajuste o dar el paso de una subida de tasas adicional. Bueno, cuarto punto. Adicionalmente, y esto no es nuevo, esto ya lo ha, digamos que incluido en los diferentes comunicados. Dicen que la subida va a ser gradual. Y obviamente esto no es ninguna noticia porque ya todos sabemos que finalmente las subidas van a ser pues de esta misma forma, ¿no? Relativamente lentas. Creo que de todo el comunicado, y acá voy con el quinto, con el último punto, básicamente lo único que cambia realmente, lo único que puede denominarse como peligroso, por decirlo de alguna forma, es que en esta ocasión votaron 3 gobernadores a favor de una subida, mientras que en los anteriores comunicados únicamente un gobernador estaba votando por la subida. Entonces pasamos de 1 a 3, pero hay que tener en cuenta que todos los que votan son 10. Esto implica que estamos en este momento en un equilibrio de 7 a 3. Y esto implica que la subida pues no sería de una u otra forma pues inminente. Entonces, como ustedes pueden ver, en el tema del comunicado, pues realmente no hay señales fuertes de subida de tasas en el corto plazo. Ahora, la segunda herramienta que la Fed publicó es el famosísimo mapa de puntos. ¿Qué es este mapa de puntos? Básicamente lo que brinda es una idea de cómo la Reserva Federal o puntualmente los gobernadores ven
la tasa en los próximos años. Por ejemplo, analicemos o digamos hagamos una pequeña introducción de este mapa de puntos que se conoció en septiembre. Fíjense ustedes, está cada uno de los años que tenemos acá. Eso implica lo que la Reserva Federal espera para el 2016, 2017, 18 y 19 y para el largo plazo. Si ustedes se fijan, hay muchísimos puntos acá en cada uno de estos años. Eso representa a cada uno de los gobernadores, incluyendo los que tienen voto y los que no tienen voto. Entonces, de forma anónima, los gobernadores se ubican en donde creen que van a quedar las tasas, por ejemplo, para el 2016. Por ejemplo, este punto de arriba. Hay una persona que cree que las tasas van a quedar en, o mejor, entre 1 y 1.25. En últimas, lo que se puede determinar es que si hallamos básicamente la media de esta cantidad de puntos, nos va a decir más o menos dónde puede estar la tasa en cada uno de estos años. La media está en nuestra gráfica determinada por cada uno de estos puntos rojos que vemos en la gráfica. Acá en esta diapositiva tenemos los últimos 3 mapas de puntos, que son los de marzo, junio y septiembre. ¿Por qué tenemos estos 3? Básicamente para ver cómo ha sido, digamos que el comportamiento de estas proyecciones a lo largo del 2016. Entonces, después de esa pequeña introducción, ahora sí veamos lo que el mapa de puntos dice sobre la subida de tasas. Entonces comparemos los 3, digamos, momentos, marzo, junio y septiembre. Y fíjense ustedes, en marzo la Reserva Federal esperaba que las tasas en el 2016 se encontraran a 0.875. Algo similar se esperaba en junio, pero fíjense ustedes, en septiembre esta observación cambió a 0.625. ¿Eso qué quiere decir? Que antes se esperaban 2 subidas y ahora únicamente se espera una subida. Eso es una señal dovish. Ahora, el segundo punto. Veamos para el 2017 qué se esperaba en los diferentes meses. Entonces, en marzo se esperaba 1.875, se bajó un poco en junio a 1.625 y fíjense ustedes, 1.125. Eso quiere decir que de 4 subidas pasamos en junio a 3 subidas y ahora en septiembre únicamente a 2 subidas. Si vemos, en marzo estábamos esperando, acá las vemos, 6 subidas entre 2016 y 2017 y ahora únicamente estamos esperando 3 subidas. Claramente, digamos que esta evolución del mapa de puntos muestra que la Reserva Federal está teniendo un sesgo cada vez, digamos, más dovish o con menos propensión a la subida de tasas. Ahora, la tercera herramienta que la Reserva Federal publicó básicamente son las proyecciones. Y acá se ven 2 cosas, digamos, simples y sencillas. Primero, se ve un crecimiento menor al esperado en junio. Del 2% pasamos al 1.8% y en términos de inflación también se ve un crecimiento menor del 1.4 al 1.3. Obviamente estas 2 cosas son señales o serían incentivos para que la Reserva Federal subiera de una manera menos veloz las tasas de referencia. Entonces, en últimas, todas las herramientas a nuestro juicio que publicó la Reserva Federal tienen un sesgo dovish o menos agresivo en términos de subida de tasas de referencia. Y claramente el mercado percibió estos comunicados, este mapa de puntos y estas proyecciones como unas proyecciones o unas herramientas, digamos, apuntando hacia una política monetaria menos restrictiva. Fíjense ustedes, de acá es el momento en que se publicaron estas herramientas, pues el comunicado oficial, y fíjense ustedes lo que pasó con el real, se fortaleció frente al dólar. Algo similar pasó con los bonos del tesoro, cayeron y la renta variable subió. Entonces, todas las señales mostraron básicamente que la Reserva Federal no está muy convencida de hacer la subida de tasas en el corto plazo. Por eso es que finalmente
el mercado está viendo más diciembre como la mayor probabilidad de subida en estos momentos. Ahora, ¿qué viene en esta semana que inicia? Creo que lo más importante es el testimonio y las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, los días miércoles y jueves, en un caso a las 9 de la mañana, en el otro a las 3 de la tarde, porque básicamente es la primera vez que ella hace sus comentarios después de varias semanas de no haber intervenido en público. Entonces, cualquier señal que vaya a dar, ya sea hacia el alza o hacia la calma, va a mover de una forma, digamos que importante, los mercados, digamos, en general del mundo y obviamente locales de Colombia. Entonces, en conclusión, en Estados Unidos, todas las cosas, todas las señales muestran, a nuestro juicio, un sesgo, digamos que relativamente bajista en términos de la Reserva Federal. La última vez que pasó esto, para recordar, se generó, se provocó un fuerte, digamos, rally en general en los emergentes. Entonces, en últimas, esto que se conoció el miércoles de la semana que acabó de pasar, pues es beneficioso para los mercados emergentes porque no habría, digamos, una salida inminente de capitales de estos mercados hacia, de una u otra forma, los Estados Unidos. Bueno, continuando con nuestra agenda, vamos con el siguiente punto, y es el tema del petróleo, ¿no? Primero que todo, creo que lo importante acá es acotar un poco los niveles a los que podemos, en los cuales, digamos, se va a mover el WTI para tener de alguna forma claridad sobre cuál podría ser la volatilidad en el corto plazo en este activo. Fíjense ustedes, hay una línea, y esto lo vimos desde la semana pasada, una línea de soporte que ha, digamos que soportado, como su nombre lo indica, el precio del WTI, y por otro lado hay una línea de resistencia que igualmente ha servido como techo, ¿no? Fíjense ustedes, en múltiples ocasiones este techo se ha respetado. Vemos que se está convirtiendo esto en un triángulo y que cada vez la volatilidad tiende a ser más pequeña. Puntualmente, como piso 43.70, como techo 46.90. Haciendo la aclaración que si rompe cualquiera de estos niveles, ya sea para arriba o para abajo, puede haber una sobrereacción importante precisamente por la historia, digamos, de este soporte y de esta, o del respeto. Digamos, la historia de respeto de este soporte y de esta resistencia. Ahora, creo que el evento más importante que viene en la semana que inicia, pues es la famosa esta reunión de los países productores de petróleo que están asociados en la OPEP. Lo que queremos hacer en esta parte de este video es determinar algunos de los aspectos que podrían, digamos, jugar a favor de alcanzar un acuerdo y que podrían jugar en contra de alcanzar precisamente un acuerdo. Como se ve acá, a nuestro juicio, en este momento hay más factores a favor que factores en contra. Por lo que de todas las reuniones que han habido desde el año pasado de la OPEP para alcanzar cierto acuerdo, ya sea recorte de producción o congelamiento de la producción, a nuestro juicio, esta reunión es la que presenta un mayor potencial. Veamos por qué pensamos eso. Primero, veamos las cosas un poco en contexto. ¿Por qué han fallado las anteriores reuniones? Básicamente porque ha habido un enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán. Irán diciendo que quiere o que estaría dispuesto a congelar su producción únicamente después de alcanzar los niveles anteriores a las sanciones comerciales. Básicamente esa es la razón principal por la cual las otras reuniones no han funcionado. Pero si vemos, en este momento, Irán está realmente cerca de alcanzar esa producción anterior a las sanciones comerciales. Solo veamos esta gráfica. Básicamente se ha dado una subida muy fuerte, se ve acá en los últimos meses, precisamente porque a Irán se le quitaron esas sanciones comerciales y estamos muy cerca de los niveles, digamos, anteriores a esas sanciones. Solamente en el mes de agosto, Irán produjo 3.620.000 barriles diarios y fíjense ustedes,
la capacidad que tiene en estos momentos es de 4 millones. Si uno mira, ya estamos muy cerca de alcanzar esos, digamos, niveles anteriores a estas sanciones. Y creo que la diferencia está entre, digamos, 400.000 y 200.000 barriles, lo cual a mi juicio es puramente marginal. Entonces, este hecho, esta situación puntual en el tema de Irán, creo que es una de las mayores, digamos, razones para pensar que puede darse un acuerdo, que el potencial de alcanzar un acuerdo de esta reunión es mayor al de anteriores reuniones. Bueno, segunda razón. Digamos que han habido diálogos no formales entre varios de los países que van a asistir a la reunión. Por ejemplo, ya han habido diálogos entre Arabia Saudita y Rusia, y esto muestra de una u otra forma que los países están teniendo toda la intención de llegar y acordar algo, ¿no? Si no, no se estarían preparando de la forma en que lo están haciendo. Entonces, de una u otra forma, la diplomacia, el juego político pareciera que ya está siendo manejado por los diferentes países. Ahora, la tercera razón, creo que hay una sobreoferta potencial que en este caso sería, a mi juicio, inteligente que los mismos miembros de la OPEP controlaran desde ya. Y en ese caso estamos hablando de dos países, Nigeria y Libia. Y fíjense ustedes, una de las razones por las cuales el petróleo ha caído en las últimas sesiones es que básicamente se espera un aumento de la producción de Libia de 300.000 barriles diarios y de Nigeria más o menos 500.000. Esto implicaría un aumento esperado de 800.000 barriles diarios. Esto es casi que 1.000.000. Fíjense ustedes, este es el caso de Libia y este sería el caso de Nigeria. Si se alcanza un acuerdo antes que estos dos países, digamos que aumenten su producción, básicamente se estaría evitando precisamente este aumento, porque hay que tener en cuenta que estos dos países, Nigeria y Libia, pues no tienen, digamos, la misma influencia como la que tiene Irán, Arabia Saudita, que fueron los que evitaron precisamente que se alcanzara un acuerdo en las anteriores reuniones. Bueno, ahora, tres razones para pensar que sí va a haber se va a alcanzar un acuerdo, dos razones para pensar que no. El primero es evidente, o la primera razón es evidente, falta de credibilidad. Creo que es muy fácil que no se alcance un punto común teniendo en cuenta la historia reciente de este tipo de reuniones. Entonces, pues no es fácil pensar que estos países vayan a tener una agenda común. Y finalmente, obviamente, pues la competencia fuera de la OPEP, y sobre todo de Estados Unidos. Si se alcanza una congelación o una corte en la producción, básicamente eso sería o implicaría una pérdida de una porción de mercado que la vendría a ocupar o que la vendría a, digamos, o de la cual Estados Unidos podría apoderarse. Es que fíjense ustedes, esta línea que tenemos acá, la línea de color violeta, son las plataformas que hay en Estados Unidos, y fíjense ustedes la altísima correlación que hay del precio con las plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento, si el precio tiende a subir, es muy fácil que el número de plataformas también tienda a subir, ¿no? Precisamente para tratar de coger esta porción de mercado que han venido perdiendo por cuenta de los precios bajos. Hay que tener en cuenta que a pesar de esta caída en las plataformas de los Estados Unidos, la producción más o menos se ha mantenido estable. Entonces, creo que este es el punto más, digamos, importante a tener en cuenta a la hora de pensar que no se podría llegar a un acuerdo. Pero en últimas, lo que vemos es, sobre todo con el tema de Irán, la posibilidad de un acuerdo en esta reunión, digamos que es mucho más alta que en anteriores reuniones, y por eso creo que hay que estar pendiente, digamos, y seguir de cerca cómo se desenvuelve esta, digamos, cumbre de países petroleros que están asociados con la OPEP y de otros países que no pertenecen a la OPEP. De todos modos, es difícil determinar si se va a alcanzar un tipo de congelamiento o algún recorte en la producción, básicamente porque esto es un tema puramente político. Y obviamente se escapa, digamos, que a nuestro análisis racional. Bueno,
Bueno, entonces, finalmente, vamos con el punto, con el último tema de esta agenda, y es el tema local, el tema Colombia. Creo que acá hay dos cosas que son muy importantes y que debemos tener en cuenta, ¿no? La primera, fíjense ustedes, la reducción tan importante que se ha dado en los últimos meses en el déficit de cuenta corriente. La caída en el segundo trimestre del 2016 fue del 34% frente al segundo trimestre del 2015. Y esto creo que es lo más importante, obedece en gran medida a una caída más fuerte en las importaciones que en las exportaciones. En últimas, este escenario es muchísimo mejor que el que estaba esperando el Banco de la República e incluso el gobierno, porque si bien estamos en un déficit en cuenta corriente de 4% del PIB, el Banco de la República está esperando entre un 5 y un 6.4 y el gobierno está esperando una cifra un poco por arriba del 5%. Entonces, obviamente este resultado es muy positivo teniendo en cuenta lo que se estaba esperando y en general de dónde venimos. Lo más importante, una de las implicaciones de esto, es que esta reducción que se está dando en este déficit en cuenta corriente, pues implica que el Banco Central no tendría tanto afán, primero, en subir aún más las tasas de referencia y segundo, tendría, digamos que lo contrario, razones para bajarlas antes de tiempo. Y esto nos lleva al segundo tema del tema local, y es la reunión que va a darse hacia el final de la semana en la Junta del Banco de la República de Colombia, ¿no? El mercado creo que unánimemente está esperando que se mantengan las tasas. El problema en este momento no es qué va a pasar en las próximas reuniones, sino cuándo se va a dar el recorte de tasas. Nosotros, como ustedes bien lo saben, esperamos que se dé antes del final del 2016. Según la última encuesta publicada por el Banco de la República, hecha a los diferentes agentes del mercado, este recorte se daría en enero, es decir, en el primer mes del 2017. Si bien antes se esperaba que este recorte se diera en marzo por parte del mercado, los últimos datos de inflación le han hecho pensar al mercado que el banco estaría dispuesto a hacer este recorte antes. Nosotros siempre hemos sostenido que el recorte de tasas se haría antes del 2016. Entonces, de una u otra forma, pues nos parece bien que el mercado esté, digamos que pensando de una forma más acorde a nuestra posición. Entonces, para hacer claridad, creo que la decisión que se va a dar este viernes en la Junta del Banco de la República no va a ser de ninguna manera sorpresiva. Se van a mantener las tasas, pero lo importante que hay que tener en cuenta es si va a haber por lo menos un codirector con un voto a favor del recorte de tasas. Este hecho podría claramente cambiar la percepción del mercado hacia la posibilidad de recortar las tasas antes de lo previsto. Bueno, entonces, para finalizar, y esto va muy en línea de nuestra costumbre de dar ciertas ideas para que les queden a ustedes a lo largo de la semana. Primero, desde el punto de vista de Colombia, la Junta del Banco de la República va a ser el tema más importante y en este sentido la reducción del déficit en cuenta corriente va a ser clave para determinar si las tasas se recortan antes, en el 2016 o después, a inicios del 2017. Segundo, el principal mensaje de la Reserva Federal de los Estados Unidos es que no va a subir las tasas de una forma agresiva. Fíjense ustedes, en el año 2015, 2016 y 2017 únicamente se subirían las tasas 4 veces y eso es realmente, digamos que muy poco. Finalmente, en el tema de la OPEP, es muy importante hacer seguimiento a lo que pueda pasar. A nuestro juicio vemos una potencial, digamos, realmente vemos potencial de alcanzar cierto acuerdo precisamente porque Irán
ya está muy cerca de sus niveles anteriores a las sanciones. Bueno, como siempre, si quieren acceder a esta presentación, por favor escríbanos y se las enviamos a vuelta de correo. Finalmente, les deseamos una muy feliz semana y espero que nos manden sus comentarios y sugerencias a esos correos que ustedes ven en la pantalla. Muchísimas gracias y hasta luego.